Hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Una bendición nuevamente verlos, no verlos. En mi corazón espiritualmente los veo, pero estar nuevamente acá reunidos para una nueva jornada más de estudio bíblico, de aprendizaje de la palabra del Señor. Un día que yo espero con mucha motivación, con mucho ánimo, un día donde yo deseo pronto estar en conversación con ustedes. Espero que durante esta hora y algo que vamos a estar juntos podamos aprender algo que sin duda Dios va a usar poderosamente para nuestra edificación y nuestro crecimiento espiritual. Vaya animándose, hermanos, vaya avisando a los demás hermanos que la transmisión ya está en vivo y comencemos, ¿cierto?, esta jornada de aprendizaje de la palabra del Señor con un momento de oración, pidiéndole al Señor que Él esté en medio de nosotros. Oramos a nuestro buen Padre Celestial. Padre Celestial, gracias te damos por la bendición nuevamente de poder estar reunidos a través de este medio, Señor, para aprender un momento más tu palabra. Oh Dios bendito, bendice a cada uno de mis hermanos en casa. Guárdale, Señor, bendiga sus vidas y corazones, y que la palabra en esta tarde pueda hablar profundamente a sus vidas y sea de mucha edificación para el corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio de la segunda parte del estudio de la antropología bíblica. La semana pasada comenzamos, ¿cierto?, este estudio bíblico donde hablamos o vamos en la ruta de entender por qué el hombre está viviendo y está pasando tiempos muy difíciles y duros. La semana pasada hablábamos acerca de la maravillosa creación de Dios y cómo el Señor creó al hombre de una manera tan perfecta, tan maravillosa, ¿cierto?, que el hombre fue creado en una completa inocencia, sin conocimiento del pecado. Y esa creación, hermano, conforme a la imagen y semejanza de Dios, lamentablemente fue trastocada y fue destruida por causa del pecado. Y claramente, hermano, la consecuencia de todo lo que hoy día se ve en el mundo no es por causa de falta de políticas públicas, no es por problemas de gobierno, no es por el tipo de alimentación de alguna nación. El problema que sucede hoy en día, hermanos, es que el mundo se ha olvidado de Dios. Y ha olvidado a Dios al punto de que cree que Él está en lo sensato. Hoy día en la mañana yo veía un debate en los matinales acerca de una iglesia evangélica y muchas personas ponían como en tela de juicio el hecho de que el problema es un problema de espiritualidad. La moral hoy día está tan trastocada, hermano, los valores y las posiciones, ¿cierto?, frente a lo que es bueno y lo que es malo, está tan manipulado que hoy día a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Hoy día predicar el evangelio es algo malo y está haciendo algo malo en el corazón de los hombres. Y por lo tanto, lo más probable es que muchos creyentes tengan que pagar el precio de sentirse cuestionados y sentirse malos ante la sociedad por hacer lo bueno. Pero todo lo que está viviendo el hombre llega a un común denominador. El hombre se olvidó de Dios y el hombre, tristemente, por su condición de pecador, va a tener que asumir, ¿cierto?, su responsabilidad. Vamos a aprender en esta segunda parte, hermanos, lo que tiene que ver con el plan redentor de nuestro Señor, lo que el Señor tiene diseñado para el hombre. La semana pasada quedábamos con lo malo, ¿cierto? ¿Por qué era tan importante predicar el Evangelio? ¿Por qué es necesario hablar de que el hombre se arrepienta? Porque está bajo la ira del hombre, porque va a muerte, porque va a la condenación y va a un destino final que es el infierno. Pero hoy día yo quiero hablar, hermano, de lo que ya el Señor tiene preparado para aquellos que quieren creer en Él. Y hoy día en nuestro estudio de la antropología, que por cierto, para recordarles a ustedes, la antropología tiene que ver con el estudio del hombre, pero desde el punto de vista bíblico, que debiera ser, cierto, la base fundamental de todo estudio del hombre. Vamos hoy día a hablar, hermano, de algo sumamente importante dentro del estudio que vamos a aprender en nuestro... Ahí sí. En nuestro estudio del día de hoy. Hoy día aprenderemos
el hombre en su estado de gracia. La semana pasada hablamos el hombre en su estado pero de pecado, ¿cierto? Cómo el hombre en su caída, ¿cierto? Lamentablemente fue afectado por el pecado y fue apartado de Dios. Y no hay posibilidad alguna de que el hombre pueda, por su propia cuenta, llegar a los pies de Cristo. Por eso es importante lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso es tan relevante, hermano, que nuestra predicación sea predicar el Evangelio, ¿cierto? Como el Señor lo estableció en su palabra. Es lo que aprendíamos en la primera lección. En esta lección queremos hablar acerca del estado del hombre bajo la gracia de Dios. Y básicamente lo que queremos dejar muy en claro, hermano, tiene que ver con la nueva naturaleza y la bendición que significa que hoy día nosotros seamos llamados hijos de Dios. Cuando hablamos de este estado de gracia, hermanos, por esta afirmación, tenemos que referirnos a dos cosas fundamentales que van a estar marcados absolutamente en todo este estudio. En primer lugar, tenemos que aprender cuál es nuestra posición en Cristo. La Biblia es clara en decir que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, en el versículo que sale ahí en primer lugar, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El hombre natural, como aprendíamos la semana pasada, fundamentado en la naturaleza humana, sin tener la naturaleza de Cristo, va al infierno. Por lo tanto, este estado de gracia, el saber de que el Señor nos ha provisto un medio para poder tener una nueva oportunidad y poder llegar a un encuentro personal con Él, nos indica en primer lugar que debemos entender cuál es nuestro estado. Y esto, primero, entender cuál es mi posición en Cristo. Soy vivificado mediante Jesucristo. Nuestra segunda cosa que tenemos que entender en relación a esto es nuestro nuevo estado de vida. Y cuando yo me refiero a esto, estamos hablando de nuestra condición espiritual. En pocas palabras, lo que tiene que diferenciar al hombre creyente con el que aún todavía no lo es. Hermanos, aquí yo quiero hacer un punto de inflexión muy profundo. Y esto significa, hermanos, que los que son salvos poseen algo que el Señor anhela que cada hombre tenga, una nueva naturaleza. Solamente a través de esa nueva naturaleza el hombre podrá llegar al cielo. Por lo tanto, cuando hablamos del hombre en un estado de gracia, nos referimos al creyente, nos referimos a los hijos de Dios, nos referimos a los salvos, aquellos que ahora tienen una nueva posición en Cristo, ya no están muertos, sino tienen vida, y por otro lado, tienen una condición espiritual que les permite ahora tener la justicia de Dios en sus corazones. La Biblia lo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Por lo tanto, hermano, ya se habla de una nueva naturaleza, una nueva criatura, algo completamente diferente a lo que era lo del pasado. Para llegar a esta conclusión, por lo tanto, debemos entender lo que la palabra de Dios explica sobre la naturaleza del hombre y cómo puede entrar a este estado de gracia. Estado de gracia, hermano, que al menos nosotros como Iglesia Bíblica Bautista creemos que es abierta para todo aquel que lo quiera. La Biblia nos enseña claramente que la salvación es universal. Todo hombre que quiera ser salvo puede encontrar salvación en Cristo Jesús. Entendiendo que Dios es soberano, entendiendo que también Dios sabe quiénes son los que han de ser salvos, entendiendo que el Señor conoce por su presencia, ¿cierto?, aquellos que han de conocerle, por su conocimiento anticipado, más bien dicho. Obviamente el Señor abre un camino para que el hombre conozca. Y como el hombre no tiene la mente de Dios, es necesario la predicación del Evangelio para que el hombre pueda entrar en este estado de gracia, teniendo una nueva posición en Cristo, ya pasando de muerte a vida, y un nuevo estado, o sea, una condición espiritual que le permite vivir en la justicia del Señor. Por lo tanto, explicaremos durante este estudio, hermano, lo que significa, en pocas palabras, el vivir en este estado de gracia. Vamos entonces a lo que tenemos que explicar para poder entenderlo. El entender las dos naturalezas del hombre.
La Biblia nos dice claramente en Gálatas capítulo 5, versículo 17, y si usted busca su Biblia en Gálatas 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu en contra de la carne, y estos se oponen, dice, entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pocas palabras es lo que está diciendo Pablo, en que tanto la carne como el espíritu se van a oponer, son como el agua y el aceite. En los deseos del espíritu van a querer hacer lo contrario de la carne y la carne, evidentemente, lo contrario que el espíritu. Este texto nos podría describir podría describir a cualquier persona, sino a un hombre, no podría describir a cualquier persona, vuelvo a repetir, sino a un hombre salvo. El hombre pecador e inconverso tiene solo una naturaleza, y es la naturaleza caída, la naturaleza del pecado. Este texto lo puede entender solo el que tiene a Cristo en su corazón, el que ha tomado un paso, una decisión por Cristo y ha nacido de nuevo. Él puede entender que hay lucha entre la carne y entre el espíritu, no un incrédulo. Hermano, los incrédulos, los que no son salvos, no saben quién es Dios, no saben lo que Dios quiere, no saben lo que Dios le pide, no saben la voluntad de Dios, no saben ni siquiera, hermano, comprender que ellos están condenados. Por lo tanto, es tan imprescindible la predicación del Evangelio, es tan imprescindible hablarle lo que la palabra de Dios nos dice. Cada creyente genuino experimenta esta lucha que la Biblia nos dice. Una lucha, hermano, entre querer hacer lo que nuestro espíritu nos pide, hacer lo bueno, o lo que nuestra carne nos dicta, ¿cierto? Que es llevarnos al pecado. El problema comenzó, hermano, cuando el hombre pecó. Pero claramente, hermanos, acá nosotros vamos a darnos cuenta que la nueva naturaleza impartida por el Señor nos quiere llevar a vencer nuestra carne. Por lo tanto, hermanos míos, es sumamente importante comprender que este estado de gracia, como su palabra lo dice, gracia, algo inmerecido, claramente tiene que ver con la bendición de saber que Dios está en nuestros corazones y saber de que si nosotros ya tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza que ahora se opone a la carne, dependerá de nosotros finalmente cuál se va a alimentar y cuál va a ser más fuerte en nuestras vidas. Vamos describiendo entonces lo que significa estas naturalezas. Y vamos a partir del principio, por la más esencial, la descripción de la vieja naturaleza y los nombres y características que la Biblia le muestra ampliamente en todas las escrituras. Claramente, hermanos, nosotros tenemos que tener una apreciación muy sincera acerca de esto, porque si nosotros no sabemos reconocer los ataques de la carne, nosotros siempre vamos a estar culpando a otros entes. Hermano, fíjese usted, y yo quiero ser bastante honesto contigo, que lamentablemente la carne es muy engañadora y a veces por no querer asumir responsabilidad, culpa al diablo o culpa a otras cosas. Nunca nosotros tenemos la culpa, pero aquí por lo que vamos a ver, la carne tiene por sí misma un deseo natural y ese deseo natural es el de pecar. Veamos algunos nombres que la Biblia nos pone. La primera y la más común de la naturaleza, de la vieja naturaleza, es la carne. Y la Biblia nos dice en Juan capítulo 3, versículo número 6, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, que lo que es, espíritu es. Suena muy simple, ¿cierto? Pero claramente lo que está dando como base fundamental el escritor de Juan es que hay una diferencia entre lo carnal y entre lo espiritual. Cuando hablamos de la carne, no nos referimos a los músculos, a lo que está dentro de nuestro cuerpo, los cuales son parte del cuerpo humano, sino más bien nos estamos refiriendo a la naturaleza carnal, a la manera en cómo nosotros enfrentamos las cosas. Todos nosotros tenemos una naturaleza carnal y por ende, ¿cierto? Reaccionamos frente a ciertas situaciones de una manera muy particular. Particular porque está marcado en nosotros a fuego. Es parte de nuestra esencia, hermano. La carne, la carnalidad está en nosotros y por lo tanto, evidentemente, cuando me refiero a esto, me refiero a lo esencial, a lo que nace de ti todo el tiempo. Por lo tanto, claramente la carne tiene para nosotros un condimento muy poderoso y ese es que está en nosotros
que es parte de mí, que formó mi vida por mucho tiempo, se deleitó en muchos aspectos, en muchas maneras de ser o de vivir, y por lo tanto la carne es la manera más clara de demostrar, ¿cierto?, que nosotros tenemos una naturaleza que se opone a la naturaleza espiritual. Pablo decía en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Por lo tanto, esas personas que dicen a sí mismos que son buenas, que no le han hecho mal a nadie, sino han tomado un paso de aceptar a Jesús en su corazón, siguen siendo carnales y por lo tanto siguen estando en condenación. Ahora, ¿qué pasa con el creyente que tiene el Espíritu de Dios? ¿Sigue siendo carnal? Y la Biblia dice categóricamente sí, porque está en ti, hermanos. Es imposible pensar, hermano, que tú dejarás de ser carnal aceptando a Jesucristo como tu Salvador. Muy distinto es el anhelo de Dios, en el cual Él desea que nosotros no le demos pie a la carne y no caigamos en los engaños de ella. Eso es totalmente lo contrario. Lo que la Biblia quiere decirnos a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, es que en nosotros, naturalmente, no mora el bien, sino el mal. Y esto está radicado en nuestra carne. No existe tal cosa de lo que algunos han postulado como esa chispa divina, en que nosotros como que de pronto tenemos buenas acciones. No existe eso. Existe una moral que refleja parte de lo que Dios es. Pero en mi carne, en mi esencia, en mi forma de actuar, lo que predomina es lo malo, lo pecaminoso. Y eso hay que aprender a reconocerlo. En segundo lugar, la descripción más natural que el Señor hace es el hombre natural. Y esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Otra forma de describir la naturaleza vieja. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Nótese aquí la frase. El concepto de hombre natural, hermano, es cuando el hombre ocupa su carne para desacreditar las cosas espirituales. Muy atingente en estos días. Hemos visto, hermano, un desfile de personajes hablando mal del Evangelio. Aún personas que se denominan evangélicas han dejado un pobre o triste testimonio acerca de lo que es el verdadero Evangelio. Tratando de congraciarse con las personas o tratar de no ser como un evangélico más del montón. Han tratado, ¿cierto?, de coexistir lo que es pecaminoso con las cosas espirituales, y la Biblia aquí nos dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, no las comprende, son una locura. Hermano, no se frustre entonces cuando usted le habla a un incrédulo y le habla del Señor y esa persona se mofa o se burla de usted. No tiene por qué usted sentirse mal. ¿Por qué? Porque la Biblia le está diciendo que eso es natural. Y ese hombre va a considerar que lo que usted vive es una completa ignorancia, es una completa estupidez. Y por lo tanto, no debe a nosotros ofendernos un actuar de la carne en desmedro del Evangelio o de las cosas que usted espiritualmente quiere vivir. La Biblia nos dice claramente que no las puede entender, sino que solo se disciernen espiritualmente. Así es el hombre, por naturaleza, por su nacimiento natural, el hombre no va a poder tener un encuentro personal. Por lo tanto, es errática esa posición de la Iglesia Católica en que si el niño es bautizado de un principio es salvo. No, un niño sigue siendo un hombre pecador o una niña pecadora. Para que pueda dejar de ser pecador, tiene que llegar a un entendimiento de su condición de pecador y aceptar la gracia del Señor Jesucristo. Eso en segundo lugar. Estamos describiendo la naturaleza pecaminosa, la vieja naturaleza. La describimos como carnal, como hombre natural y como el viejo hombre. Algunas hermanas, ¿cierto?, se sentirían identificados, ¿cierto?, con el viejo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es clarísimo, hermano, decir de que tenemos un hombre que está viejo. En otras porciones de la Escritura habla de que está viciado, que está corrupto, que está lleno de maldad y de lujuria. Hermanos, en otras porciones de la Escritura es mucho más claro hablar
y entender acerca de lo que es el viejo hombre. El viejo hombre está en nosotros. Usted puede ser un jovencito, un niño, pero ya puede ser un viejo, llevando actitudes pecaminosas como cosas antiguas. Una manera de entender, hermano, esta verdad es que cuando la Biblia se refiere al concepto de viejo hombre, es que el hombre practica cosas que son antiquísimas. No hay nada nuevo bajo el sol. Por lo tanto, el pecado naturalmente es traspasado de generación en generación. Por lo tanto, puede ser un niño muy jovencito, un pequeño bebé inclusive, pero ya está teniendo actitudes de un viejo pecador. En cuarto lugar, el hombre exterior. Habla de la manera, ¿cierto?, en cómo se relaciona nuestra carne, ¿cierto?, con el externo. 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Claramente, ¿cierto?, haciendo una referencia natural acerca de que el hombre exterior es lo que vivimos cotidianamente. Y podemos, ¿cierto?, tener evidencia certera de ese hombre exterior. Un día yo fui un niño, ahora soy un adulto y claramente comienzo a envejecer y comienzo a deteriorarme. Pero el pecado sigue siendo incrementado en mi vida. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Por mis actitudes a diario. Claramente, hermano, nosotros vemos que el actuar de la naturaleza carnal es completamente invasiva en cada aspecto de mi vida, social, externo, interno, y afecta finalmente toda mi manera de conducir. Otra manera en la cual el Señor de pronto habla es con la frase el corazón, aun cuando tenemos que aprender a ocupar esta frase de acuerdo al contexto de cada versículo. La palabra corazón acá se ocupa mayoritariamente también, especialmente en porciones del Nuevo Testamento, para referirse a esa parte del hombre carnal que busca cumplir los deseos que hay en su mente. Dice la Escritura aquí lo siguiente en Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres, escuche bien esta porción, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué impresionante entender, hermano, que el corazón resume, o la frase resume, las intenciones de la carne. ¿Cuáles son los deseos que hay dentro de mí? Increíble pensar, hermano, que lo que es carnal comienza, ¿cierto?, a fundamentar lo que hay dentro. Si no hay espiritualidad, si no está el espíritu actuando en mí, evidentemente lo que va a abundar dentro de mí será, ¿qué cosa? Lo carnal. 6. Otra forma de referirse a la naturaleza antigua, la mente carnal, y esto ya es aún más profundo porque ya se refiere, ¿cierto?, a designios. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La palabra designios habla, ¿cierto?, de voluntades, habla de un deseo voluntarista, ¿cierto?, así como así decirlo, de inclinarse naturalmente hacia el pecado. Esto ya nos refiere, hermano, en que puede ser una persona muy honesta, muy buena, exteriormente lo podemos ver como que no mata ni una mosca, pero su mente está determinando voluntariamente pecar. Y por último, otra manera de referirse a la naturaleza carnal es la palabra pecado. Creo que la palabra pecado encierra de manera genérica lo que tiene que ver el actuar de la carne y en base, ¿cierto?, a los resultados que traen. Porque Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si nuestra naturaleza es carnal, finalmente si somos carnales vamos a pecar. Por lo tanto, la palabra pecado se refiere a la naturaleza caída del hombre, mientras que los pecados se refieren a las acciones de dicha naturaleza, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, hermano mío, claramente el hombre por su propio deseo ejecuta
acciones basados en su naturaleza. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, no va a haber ningún hombre inexcusable delante de Dios. Es imperativo entonces que nosotros prediquemos de Jesucristo, hermano. ¿Por qué? Porque claramente está mostrado en las Escrituras cómo actúa la naturaleza carnal. Por lo tanto, claramente es importante hablar de Jesús. Pero esto nos lleva al tercer punto. Y es, al punto B, sí, para seguir afirmando un poquito más de dónde viene nuestra naturaleza. Hablamos acerca de los conceptos, cómo la Biblia ocupa términos para explicarnos el actuar de la carne, ya sea ejecutándolo, ya sea pensándolo, ya sea invadiendo todo nuestro ser, ya sea comportándonos. Hay múltiples formas en las cuales nosotros vemos que la naturaleza pecaminosa actúa sobre nosotros. Pero otra manera, ¿cierto?, en que la podemos identificar es a través de la forma, el carácter que tiene y cuál es su fin, cuál es el resultado, hacia dónde va la naturaleza pecaminosa. En primer lugar, tenemos que reconocer que la naturaleza pecaminosa es de una naturaleza adánica, o sea, hemos recibido nuestra naturaleza debido a la caída de Adán, lo aprendimos ampliamente, así como el pecado entró por un hombre en el mundo, Adán, ¿cierto?, así todos pecaron. Adán, ¿cierto?, nuestro padre, ¿cierto?, genético, el que nos traspasó la naturaleza humana, nos traspasó una bonita herencia, hermanos, y esa es la naturaleza pecaminosa. Gracias, Adán. Te amamos. Nos veremos en el cielo algún día. La segunda cosa es que tenemos una naturaleza malvada, o heredada. O sea, volvemos a repetir, no la podemos eliminar. No escojo, está en mí, es parte de mi esencia, porque si entró por un hombre y ese hombre tiene una sola naturaleza, una sola humanidad, esa humanidad se traspasó a todos, por lo tanto, al ser todos seres humanos, todos heredamos exactamente lo mismo, el pecado. Ahora sí que sí, me estaba saltando. Tenemos una naturaleza malvada. En Romanos capítulo 8 se expone ampliamente este concepto si usted lo quiere estudiar. Cómo los designios, la maldad, ¿cierto?, se apoderó. ¿Sabe por qué nosotros vemos ese tremendo ejemplo bíblico con la vida de Noé? ¿Por qué sucedió el diluvio? Bueno, era porque la maldad del hombre había subido hasta el mismo cielo, hermano. Y Dios no lo soportó. Increíble pensar, hermano, cómo el hombre puede llegar a niveles tan grotescos de maldad que uno ni siquiera se imagina hasta dónde puede llegar la mente o la naturaleza del hombre. La naturaleza es malvada. En cuarto lugar, la naturaleza es incambiable. Juan capítulo 3, versículo 6, en la primera parte dice: lo que es nacido de la carne, carne es. No lo podemos sobreespiritualizar. No le podemos decir, no, esto es una metáfora, esto es una idea ilusoria. No, hermano, es incambiable. Lamentablemente, y será así, no podremos, por mucho que nos limpiemos con cloro, que nos echemos alcohol gel en nuestras manos, aunque nos bañemos, ¿cierto?, en ácido para sacar esta carnalidad, no se puede cambiar, no saldrá de nosotros. Mientras el hombre viva, esa naturaleza caída permanece en él. Mientras usted viva, hermano, usted tendrá batalla contra el pecado. Será erradicada solamente cuando Cristo venga a buscarnos o nosotros partamos a la presencia del Señor. Solo en la presencia del Señor nosotros volveremos a tener o tendremos una vida plena, diferente, distinta. Pero mientras vivamos en esta tierra, seguiremos luchando con esa naturaleza. ¿Cuál es el fin finalmente de la naturaleza pecaminosa? El fin es la muerte. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. La paga, el resultado de vivir en esta naturaleza pecaminosa, naturalmente, es la muerte. Y la muerte significa, hermanos, que nosotros estaremos apartados eternamente de Dios, condenados, bajo la ira de Dios, sujetos a prisiones eternas. ¡Wow! ¡Qué gran peso, hermano, tenemos nosotros de predicar el Evangelio! Nosotros no somos mejores, hermanos.
Nosotros tenemos a Cristo, pero aún tenemos la naturaleza pecaminosa. Pero gloria a Dios que el Señor nos ha dado una salida. Y esta salida, hermano, en el cuanto hablamos del hombre en su estado de gracia, refiere a la descripción de la nueva naturaleza. Recuerde, Cristo dijo que si no se nacía de nuevo, no se podía entrar en el reino de los cielos. No se puede llegar al cielo así naturalmente, porque ya aprendimos que el hombre natural considera a Dios una locura, no lo acepta, por naturaleza hará el pecado, por naturaleza, ¿cierto? Hará todo lo contrario a la voluntad de Dios y por lo tanto no podemos nosotros eximir o bypassear la manera en la cual el Señor quiso que el hombre se salvara, y era a través de nacer de nuevo, a través de volver a nacer a la vida por medio del poder y de la sangre de Jesús. Por favor, vaya conmigo en su material entonces para que describamos y entendamos qué significa los nombres que la Biblia le da en referencia a la nueva naturaleza. La primera de ellas es la que vemos ampliamente en todas las escrituras, la palabra espíritu. Recuerde, ocupaba el concepto de lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es, en Juan 3:6. Por lo tanto, la palabra espíritu refiere profundamente, ¿cierto?, a la naturaleza nueva, a la naturaleza espiritual. Ahora, nótese que en la palabra de Dios ocupa la palabra espíritu en Juan 3:6 de dos maneras, una con mayúscula y una con minúscula. Esto significa, hermanos, que el Espíritu con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, a Dios, ¿cierto? Espíritu Santo, lo que le da vida a nuestro espíritu es su presencia dentro de nosotros. Nuestro espíritu es la parte, por lo tanto, que se relaciona con esta naturaleza nueva que Dios da. Y solo se puede tener cuando el espíritu llega a la vida de un hombre, no de otra manera, hermano. Por eso, esas iglesias cristianas, o pseudo cristianas, no sé si decirle así, cometen un aberrante pecado al decir que el Espíritu Santo se va o se pierde en ciertas circunstancias. El Espíritu Santo es un sello que viene a darnos seguridad y estabilidad de que nosotros, si hemos creído, somos hijos de Dios. Por lo tanto, todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón tienen al Espíritu y por lo tanto una nueva naturaleza que hace que su espíritu vuelva a ¿qué? A vivificarse. En segundo lugar, la otra manera en la cual el Señor nombra nuestra nueva naturaleza es la naturaleza divina, no carnal, divina. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios, es un regalo por gracia. Él nos hace nacer de nuevo. En 2 de Pedro 1:4 dice, por los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Otra forma de describir grandiosas, preciosas y grandísimas promesas es la palabra gracia. Por la gracia del Señor hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, o sea, hemos sido librados de la atadura del pecado de la carne para llegar, ¿cierto?, a tener parte en esta naturaleza. Qué maravilloso saber, hermano, que dentro de nosotros habita la naturaleza de Dios, la manera en la cual Dios actúa. Por lo tanto, solo un verdadero hijo de Dios se sentirá abrumado, solamente un verdadero hijo de Dios sentirá peso en su corazón por estar pecando. Solo un hijo, solo alguien que tiene a Cristo en su corazón, no otro. Me gozo, hermano, de repente escuchar a hermanos nuevos que llegan a Cristo, ¿cierto? Lo aceptan con su Salvador y me dicen, pastor, estuve en una fiesta y me sentí súper incómodo, o me ofrecieron trago y me sentí muy mal. Eso habla bien, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo que te anhela celosamente y te empieza a demostrar que tú tienes algo diferente dentro de ti. Eso es la naturaleza divina. Otra manera, ¿cierto?, de aprender es el nuevo hombre. Si anteriormente decíamos el viejo, el nuevo hombre. En Efesios 4:24 dice, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. Significa que somos un nuevo hombre, pero ahora tenemos que ponernos un ropaje. O sea, esto habla de proveer, de dar,
vestidura a aquello que ya está nuevo. Lo poseemos, amén, pero hay que darle provisión. Y eso lo aprenderemos un poquito más adelante. En cuarto lugar, se refiere al hombre interior. Y lo contrario, el hombre exterior, el mismo pasaje de 2 Corintios 4:16, el hombre interior se va renovando día tras día. Pablo decía en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, habla de esa comunión entrañable, hermano. Es lo que te lleva a buscar a Dios, es lo que te lleva a buscar por fe, es lo que te lleva a orar, es lo que te lleva a tener compromisos. El hombre interior, ese que se va renovando, ese que te va diciendo, vamos, tú puedes aprenderte los versículos de memoria, tú puedes crecer, tú puedes dejar este pecado, tú puedes confiar en el Señor. Ese se va renovando por el poder de Dios. Y eso está en nosotros, hermano. Eso no vendrá, eso está en nosotros. Es solo que empecemos a darle lugar a nuestra nueva naturaleza. En quinto lugar, la mente de Dios. Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Romanos 12, pasaje muy hermoso para mí, y yo digo, columna vertebral de los que quieran servir al Señor y conocer su gracia. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de mi entendimiento, de mi mente. Solamente puede haber renovación de mi forma de pensar, de mi forma de vivir, de mi forma de actuar, cuando yo tengo una nueva naturaleza. No antes. No antes. Hermano, qué glorioso saber que somos parte de algo nuevo, de algo glorioso, dado por la naturaleza divina, dado por gracia. A eso nos referimos en estado de gracia. Esto llega por nuestra posición, porque hemos llegado a ser de pecadores, pasamos a ser hijos de Dios, y también por nuestro estado, porque ahora somos espirituales y podemos comprender estas verdades. Hermanos, seguramente van a haber personas que puedan ver este video y no tienen a Cristo en su corazón, y saben que no van a entender nada. Y no porque no sepan, puede que sepan y intelectualmente sean muy capos en muchos aspectos, pero no van a llegar a comprender las verdades espirituales solamente porque no tienen la naturaleza divina. Y solo la naturaleza divina es impartida por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos encomienda una misión. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, la predicación del Evangelio es lo que trae esta nueva naturaleza a las personas. Vamos a aprender, hermano, cuál es el carácter y el fin de esta nueva naturaleza. En primer lugar, según lo que nos dice en el material de letra E, es la naturaleza de Cristo, la manera en la cual Cristo quiso. Cristo dijo que si le íbamos a seguir, teníamos que hacer de su voluntad. ¿Cómo sabremos que somos sus discípulos si hacemos lo que Él nos dice? Por lo tanto, por naturaleza, los que siguen al Señor, perdón hermano que me moleste tanto con este cablecito, los que siguen, los que tienen a Cristo, tienen una meta gloriosa, y esa es hacer crecer y darle más espacio a su naturaleza espiritual en su vida. En segundo lugar, habla de una naturaleza impartida. Esto no como decíamos anteriormente en relación a la naturaleza pecaminosa, eso es heredado. Acá es impartida. Alguien me la tiene que dar, alguien me la tiene que proveer. No viene conmigo, no es algo que yo busqué, es algo que se me da a mí por un regalo de gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe, dice la Escritura. 3, esto es muy importante, es una naturaleza santa. La nueva naturaleza, el que es verdadero hijo y el verdadero hijo de Dios, hermano, siempre será movido y llevado por el Señor ¿a qué? A hacer lo bueno, a querer hacer la voluntad de Dios. Hermano, de repente nosotros tenemos cristianos, hermanos, que se apartan del camino, que se debilitan en la fe, que se apartan de la senda, que empiezan a sentir atracción nuevamente hacia el pecado. Pero quiero decirle a esos cristianos, a esos hermanos, que en algún momento Cristo los va a volver al camino. Con dolor o sin dolor, pero en algún momento el Señor los va a volver, porque ustedes son parte de la naturaleza divina, y esa naturaleza es santa. Dios los reclama para sí, es su derecho, y por lo tanto los quiere cerquita de Él, cerquita de la voluntad del Señor. Por lo tanto, hermano, vuelve a Cristo.
ahora que es tiempo. 4. La naturaleza que ya no cambia. O sea, en pocas palabras, hermanos, claramente nosotros hoy día tenemos una naturaleza que no será borrada, no se sale, estará permanentemente con nosotros. Por eso hablamos de esta lucha espiritual entre lo que es carnal y lo que es espiritual. Lamentablemente, por decir una palabra vulgar, tendremos una lucha diaria entre hacer lo que la carne nos dice y hacer lo que el espíritu nos dice. Por eso, no me sorprende cuando hay creyentes que me dicen, pastor, yo recibí a Cristo y como que me fue más mal. Gloria a Dios por eso, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes una naturaleza santa, que ahora quiere diferir de lo que es antiguo, de lo que era lo que es carnal. Ahora Dios quiere llevarte a hacer su voluntad. ¿A quién le vas a hacer más caso? Es una buena pregunta para hacernos en vez de quejarnos tanto. 5. Esto es muy importante, es una naturaleza no penalizada. Si usted ve los versículos 1 y 2 de 1 de Juan, que se los dejo ahí para que usted lo tenga por razones de tiempo, no lo vamos a hacer, habla de la relación de los santos con el Padre. Y escucha bien esto. Aun cuando los santos pequen, este es tratado como ¿qué? Como un asunto familiar. ¡Qué maravilloso, hermano! Hermano, el hombre natural será condenado, será tratado como pecador y está bajo la ira de Dios. Pero el que tiene la naturaleza divina, hermano, a pesar de que tiene que pagar en las consecuencias de su pecado, que eso es algo inevitable por causa de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y por lo tanto, esta naturaleza nueva evita que yo pague por causa de mis pecados. El pago, ¿se acuerdan de cuál era? Una eternidad lejos de Dios. O sea, con esto afirmamos totalmente que una persona que tiene a Jesús en su corazón y efectivamente ha tomado una decisión por fe, tiene a Cristo en su corazón y esa salvación no se pierde nunca. Por lo tanto, hermano mío, si tú pecas, Dios te trata como su hijo, no te trata como un pecador. Te vuelve a la comunión, te disciplina, te ordena, moldea tu vida para que tú no peques más. Qué maravilloso, qué grandioso es nuestro buen Dios. Y finalmente, punto 6, habla de que su fin es la resurrección y el arrebatamiento. Dos conceptos que aprendemos en las doctrinas, ¿cierto?, de los eventos futuros. La resurrección refiere, ¿cierto?, que si hoy día yo muero, un día volveré a la vida porque Cristo me volverá a estar en comunión con Él. Y eso es parte de la promesa. Si quedo con vida y Cristo viene a buscarme, la Biblia dice que Él me va a llevar. Va a llevar para que yo esté con Él eternamente antes de que venga sobre el mundo un tiempo de penuria y un tiempo de dolor, donde la Biblia dice que la ira de Dios se derramará sobre esta tierra. Si usted cree que en este tiempo estamos viviendo tiempos malos, créame que esto es solamente una pequeña punta de un gran iceberg que está por venir. Y Cristo dice que la iglesia es la sal y la luz de este mundo. Por lo tanto, al tener a Jesús en nuestro corazón, no por mérito alguno, Cristo nos dice que somos sal y luz porque Él está en nosotros, no porque por nosotros lo seamos. Recuerda que tenemos una naturaleza impartida, santa, dada por Él. Por lo tanto, nosotros esperamos un término más glorioso, hermano. No en condenación, sino un momento, si que hoy día yo muero, un día tengo la certeza que volveré a estar con el Señor. Si hoy día lloramos a los que partieron con Cristo antes que nosotros y los extrañamos, tenemos la certeza que estaremos pronto con ellos y los veremos. Esa es la promesa de nuestro Dios. Pero si no morimos y Cristo viene, Él nos llevará y seremos transformados arriba de los cielos. Mire qué maravillosa porción de la Escritura en 1 Corintios 15, 51, 53. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Qué maravilloso pensar de que en esta naturaleza pecaminosa en algún momento dejará de operar y dejará de gobernar nuestros sentidos. Ya los temores, las dudas, los miedos, las incertidumbres, los pánicos se acabarán porque el Señor me impartirá me hará vivir en una naturaleza incorruptible que nunca se agotará. Por ello,
Para un verdadero hijo de Dios, el deseo de que Cristo venga a buscarle debe ser algo que nunca se le olvide en su corazón. Nosotros debiéramos anhelar que Cristo venga a buscarnos, hermano. Debíamos pedirle al Señor, Señor, ven pronto, ven por tu iglesia, que termine todo este sufrimiento, que acabe todo este dolor. Ven a buscarnos, Señor, porque es ahí cuando nuestra vida tendrá su coronación final, cuando estemos eternamente en la presencia de nuestro Dios. Qué maravilloso saber que los que tenemos esta nueva naturaleza tenemos un fin glorioso, maravilloso, precioso en relación con nuestro Salvador. ¿Vamos al próximo? Sí. Vamos entonces a ver la responsabilidad entonces del creyente. Ya aquí vamos a aplicar lo que se refiere, ¿cierto?, a cómo debe el creyente actuar en base a sus dos naturalezas. Y vamos a ver la relación que usted como creyente debe tener, o debiera tener, más bien dicho, que este es el ideal de Dios. Ya. Ahora sí, hermano, lo lamento, pero nuestro Wi-Fi, no sé qué diantre le pasó, hicimos algunos cambios, se cerró el video solo, no hubo posibilidad de poder mantener la otra conexión, así que les pido mis disculpas del caso, si es que esto afectó cómo están llevando su estudio. De todas maneras, hermano, todo lo que estamos aprendiendo hoy día se encuentra en el material que yo les hago llegar al WhatsApp, así que ojalá pueda usted tenerlo a mano para ir repasando ciertos conceptos que nosotros estamos aprendiendo dentro de este estudio. Como hablábamos anteriormente, en cuanto a la relación del creyente con la naturaleza pecaminosa, vuelvo a repetir para que se recapitule lo que hemos estado aprendiendo. Hablamos acerca de que nosotros debemos tener la percepción de nuestra naturaleza humana o pecaminosa en relación a la visión de Dios, o sea, mirarla como ya pasado, algo que ya no sirve, no dar provisión a la carne, o sea, cortar todo lo que alimenta o fortalezca el pecado. 2, mortificarla, o sea, literalmente hacer morir si es necesario todo lo que me lleve o me conduzca hacia el pecado. D, nunca trate de mejorarla, ni tampoco presente sus cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia según Romanos 6, versículo 3. Entonces, hermano, no trate, es como esa persona que dice, no es que yo me quedo con él porque quiero cambiar a esa persona. La verdad, hermano, es que usted, si no es capaz de poder afirmar su propia vida, ¿cómo va a poder cambiar a otra? Eso es imposible. Claramente, hermano, el Señor ya no pide que nosotros mejoremos la vieja naturaleza. La vieja naturaleza ya está viciada, ya está muerta. Por lo tanto, lo único que queda es empezar a hacerla morir para darle lugar al Señor. Letra E dice que se despoja de ella. ¿Qué nos indica esto? Que en Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, hermano, no solamente usted no provee, no solamente usted hace morir lo terrenal, no solamente usted no le da bola, o sea, no lo trata de mejorar, sino que usted toma una decisión radical, se despoja de ella. Esta palabra se traduciría literalmente como echarla fuera, echarla de la casa si es necesario, sáquela de su vida, no le sirve, no le aporta, no le beneficia absolutamente nada. Hermano, tenga la visión del Señor. Aun cuando usted puede decir, no, pero hay algunas cositas de mi pasado que son bonitas, son entretenidas, las cuales yo no niego, lo tomado, lo bailado, no lo quita nadie, hermano. Eso es parte de algo que el Señor nos quitó como vergüenza. Por lo tanto, despójese. Tenga la visión de Dios en cuanto a la relación que usted tiene como creyente en cuanto a su naturaleza pecaminosa. Y ahora, ¿cuál debe ser su relación con su nueva naturaleza? ¿Cuál debiera ser la actitud que nosotros tenemos? Primero, considérese vivo para Dios. Si anteriormente decíamos nos consideramos muertos, ahora nos consideramos vivos. Tomamos la posición que el Señor tiene para nosotros. Romanos 6:11 dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérate vivo, o sea, tú ya no eres muerto,
Tú tienes vida y por lo tanto empieza a pensar como los vivos. Empieza a pensar como alguien que tiene una nueva naturaleza, como alguien que tiene esperanza, hermano. Considérate un hijo de Dios, vive como tal, anda como tal, exprésate como tal. Ahí sí. En segundo lugar, camina en vida nueva. Camina. No solamente sepas que tienes vida nueva, sino que anda, actúa, vive. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, creados ¿para qué? Para buenas obras. O sea, nuestro llamado, hermano, es hacer algo bueno, no algo malo. Si tú pecas, no estás haciendo nada extraordinario. Si tú haces lo bueno, recibirás gloria del Padre. Qué bueno saber eso, hermano. Qué bueno saber eso. Efesios 2:10 nos muestra el propósito de nuestras vidas. El sentido de tu vida, hermano, se encuentra en hacer lo que Dios te ha pedido. Considérate entonces como tal. Vive como tal. Provee para esas cosas. Y eso nos lleva a la letra C. La nueva naturaleza se debe alimentar y se debe nutrir. Este versículo me encanta en 1 de Pedro 2:2, donde dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, usted debe anhelar, hermano. Usted debiera desear, hermano, estar en estos tiempos de estudio bíblico. Usted no debería restarse, hermano, de estar en tiempos de edificación, porque usted está maltratando su carne. Usted no está proveyendo. Hermano, hoy día su carne le dice, ¿sabes qué? Gasta tu tiempo en ocio, gasta tu tiempo viendo videos chistosos en internet, gasta tu tiempo, ¿cierto?, viendo series interminables de televisión, gasta tu tiempo en hacer nada. Pero el Señor quiere que usted se alimente, se nutra, llene su corazón. Hermano, en este tiempo no tenemos excusa para decir que no tenemos tiempo. Todos tenemos, quizás ahora, mucho más tiempo para poder llenarnos. ¿Cómo saldremos, hermanos, de esta pandemia? Ojalá que salgamos sanos físicamente, pero salgamos robustos espiritualmente. Alimentamos la nueva naturaleza por la exposición de la palabra de Dios y no por la exhortación de los hombres, hermano. No sirve de nada que usted coloque en sus perfiles de Facebook frases de algún predicador o una frase motivacional. Usted se va a llenar, usted se va a alimentar, exponiéndose usted a la palabra de Dios. Sabemos que tenemos dos naturalezas. Es bueno considerar que el alimento de una será el hambre para la otra. Nótese esta frase. Será bueno que usted considere que el alimentar de una naturaleza será el hambre para el otro. Por lo tanto, hoy día, ¿quién está hambriento en su vida? ¿Si es la carne o es el espíritu? No puede alimentar ambas al mismo tiempo. No puede. Y finalmente, letra D, vestidos del nuevo hombre. Y vestidos del nuevo hombre creado según la justicia y la santidad. Póngase el atuendo como hijo de Dios. Esto, hermano, no es ser, como algunos dicen, una persona que trate de mostrar una careta, o trate de actuar, o trate de mostrar. Hay muchos que actúan así, y la verdad que les va muy mal. Más bien, nuestro llamado es que seamos genuinos en justicia y santidad de la verdad, basados en los principios de la palabra de Dios. Amado mío, recapitulando un momento, podemos entender que el estado de gracia es el anhelo que Dios tiene para cada hombre. Por medio de la persona de Jesucristo, nosotros llegamos a tener una nueva posición en Dios. Ya no somos pecadores, somos vivificados. Nuestro nuevo estado ahora es espiritual. Llega la naturaleza divina a nuestras vidas. Por lo tanto, ahora se provoca una lucha entre lo que mi carne quiere y entre los deseos que Dios tiene. Mi pregunta es, en relación ya a este estudio para ir terminando, ¿a qué vamos a darle más importancia? Terminamos sentenciando en esta doctrina, hermano, que de alguna otra manera la conclusión que sacamos es que no basta simplemente con tener buenas intenciones, no basta simplemente con tener buenas ganas. La carne va a ganar igual si usted está proveyendo para ella. No sirve de nada que usted intente, imite o sea de alguna otra manera un observador de las cosas espirituales, más bien alguien que vive, que experimenta, que se apasiona y experimenta una comunión diaria con el Señor. Si Cristo llegó a tu vida,
es necesario que esto se transforme en una realidad profunda en nosotros. Hermano, acá nosotros podemos ver la esencia de por qué hay tantas cosas malas en este mundo. Pero seguiremos aprendiendo muchas cosas más para llegar a una conclusión tajante y para que nosotros podamos decir, es necesario que el hombre conozca de Cristo, me levantaré con firmeza y predicaré lo que Cristo quiere. Anunciaré su verdad, porque solo por medio de Jesús el hombre puede llegar a un estado de gracia, solamente por la sangre de Jesús. Bien, hermanos, les bendigo. Perdone si hubieron interrupciones. Créame que estamos haciendo todas las mejoras posibles para que usted no tenga. Más que nunca este medio hoy día va a ser necesario para poder estar en contacto. Queremos, ¿cierto?, seguir siendo edificación y que estos estudios bíblicos para ustedes sean de mucha bendición y que perduren por largo tiempo en la mente y en la retina suya. No olvide su material. No olvide, ¿cierto?, volver a repasarlo. Si no tiene la opción de poder imprimirlo, avise para poder ver cómo le hacemos llegar el material. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a despedir con un momento de oración. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque encontramos en ella todo lo que necesitamos y toda la bendición que tenemos por medio de Jesús. Mi Dios, te ruego que usted bendiga el corazón de cada uno de mis hermanos y que este estudio sea de mucho ánimo y de mucho deseo de querer conocer más y más a ese Salvador glorioso que vino a entregar su vida por amor a nosotros. Gracias por este momento, gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana, hermano, 8 de la noche en nuestro culto de oración. Mande sus peticiones a través de WhatsApp y nos estamos viendo si así el Señor lo quiere. Les amo, Dios les bendiga.